Vamos a ampliar esto. Ya, chiquillos. Aquí nosotros vamos a trabajar. Vamos a seguir con lo que es la historia de nuestro país. Nosotros vimos en la clase anterior que en Chile había llegado, bueno, las dos clases hemos visto, que en Chile, después que se independizó nuestro país, pasó por un periodo de organización y después de ese periodo de organización, que fue hasta 1830, eh, empiezan a enfrentarse dos tendencias políticas, liberales y conservadores, y se enfrentan incluso en distintas batallas, hasta que finalmente la batalla del Ircay triunfan los conservadores y llegan al poder. Nosotros vimos que los conservadores van a estar en el poder entre 1831 y 1861, ¿cierto? Que fueron 30 años y que hubo solo 3 presidentes, acuérdense, Prieto, Bulnes y Montt, y que durante esta época se va a establecer una constitución, que fue la de 1833, que era bastante autoritaria porque le daba muchas atribuciones al presidente de la República y mantenía eh, características como que la religión oficial en Chile era la católica, ¿ya? Y también daba los requisitos para votar, acuérdense del voto censitario, ya que siempre se está preguntando. Eso va a durar en Chile hasta 1861 y posteriormente a este periodo viene lo que se llama el periodo liberal, ¿ya? Incluso antes de, aquí tenemos el objetivo de la priorización, ¿ya? Se mantiene, y el de la clase sería conocer las principales características del periodo o república liberal en Chile. ¿Cuándo va a durar? Entre 1861 y 1891. ¿Ya? Y aquí nosotros ya hemos vimos los ensayos constitucionales, vimos la República Conservadora y ahora vamos a ver la República Liberal, ¿ya? Antes incluso que los liberales llegaran al poder, yo les dije en la clase pasada que después de 30 años en el gobierno, los conservadores empiezan a sufrir un desgaste, ¿ya? Ya no son la solución, ya empiezan a tener problemas. Y la oposición, que en este caso son los liberales, empiezan a organizarse, ¿ya? Y finalmente van a llegar al poder, ¿ya? Estos gobiernos. Ahora, eh, aquí entonces se habla de una transición o el paso hacia el liberalismo, es decir, de unos gobiernos autoritarios, conservadores, empezamos a cambiarnos o a llegar a lo que son los gobiernos liberales, ¿ya? Entonces, a partir ya de 1840, la corriente liberal empezó a fortalecerse, o sea, hacerse más fuerte. Ellos eran oposición. Acuérdense que están en el poder un grupo y su opositor en este caso serían los liberales. Conservadores estaban en el gobierno y sus opositores eran los liberales. Entonces se empiezan a fortalecer, ¿sí? Hacerse más fuerte, como en distintas organizaciones. Por ejemplo, yo aquí pongo el Club de la Reforma, el Partido Liberal, que ya se forma en 1849, y la llamada Sociedad de la Igualdad, que son organizaciones que tienen una gran participación e influencia liberal, ¿ya? Que empiezan a organizarse desde antes. Entonces, cuando llegan al poder, ya están listas para gobernar. Lo otro que sucede, vamos a ver, es que empieza a haber una situación que se llamó la cuestión del sacristán, en que hubo un problema interno dentro de la Iglesia Católica y que eh, se pide la intervención de la justicia civil y del Estado. Recuerden que nosotros decíamos que había un derecho de patronato, que el Estado tiene autoridad para ver, digamos, los nombramientos de los cargos dentro de la Iglesia Católica y también para intervenir en algunos problemas. El Estado, ¿ya? Interviene en situaciones de la Iglesia Católica. Aquí hubo una situación en que se pidió la intervención de los tribunales, después los tribunales dijeron que era un problema de la Iglesia interna, hay tribunales dentro de la Iglesia y así
una situación que tenía la Iglesia Católica empieza a también a afectar a lo que es el poder. ¿Por qué? Porque ahí el Estado tiene una cierta participación, los tribunales tienen otra. Unos conservadores decían que el Estado no tenía que intervenir, otros decían que sí tenía que intervenir. ¿Ya? Entonces empieza a haber una división dentro de los conservadores. O sea, aparte de desgastarse, aparte de que la oposición empieza a hacerse más fuerte, ellos también se dividen. ¿Ya? Y se produce esta división y surgen ¿qué grupos? Algunos, unos que defendían la independencia de la Iglesia Católica y fundaron el Partido Conservador o Ultramontano. Y los que apoyaban el derecho del Estado sobre la Iglesia Católica fundaron el Partido Nacional o también llamado Montvarista. ¿Ya? Entonces, el mismo Partido Conservador se divide. Por lo tanto, el que se divide pierde en este caso y surgen dos partidos de esta división. ¿Ya? Ahora, esta división ponen un alto en un tiempo que fue para, se unieron nuevamente para llevar un candidato. ¿Ya? En 1860 se unieron conservadores y liberales, ¿ya? Y formaron lo que se llamó la fusión liberal-conservadora para poner un candidato y logran llegar al poder. Este candidato es José Joaquín Pérez, ¿ya? Por eso se habla de un candidato de consenso, es decir, que se unieron tanto, imagínense, liberales y conservadores se unieron, ¿ya? Ahora, una vez que están en el poder, esta fusión, esta unión, llega a su fin. O sea, la coalición duró solamente mientras se propuso al candidato y se hizo la elección. Ahora, posteriormente, ya en 1871, lograron entonces la elección de un candidato propio de los liberales. ¿Ya? Todo esto va a poner fin a la época conservadora. ¿Ya? Y se dio inicio a la hegemonía significa dominio, ¿ya? De los liberales en Chile. ¿Ya? Ahora, aquí no va a ser un periodo muy tranquilo, sino que aquí ya empiezan a haber más problemas, pero ahora no entre liberales y conservadores, sino que entre poderes. ¿Ya? Hay una rivalidad entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Acuérdense, poder legislativo, el presidente de la República y los ministros, y el legislativo, el Congreso o Parlamento. ¿Ya? Y también va a haber otro problema entre el Estado y la Iglesia Católica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos son liberales. Los liberales plantean que la Iglesia no tiene que tener esa intervención, ese dominio, esa influencia en el Estado. ¿Ya? Y también está otro tema que es la ampliación del derecho a voto. Ya los liberales piden que se amplíe el derecho a voto. ¿Ya? Entonces aquí los liberales llegan al poder, primero con un candidato de consenso y después ya con un candidato propio. Y como les dije, en esta época no es una época de calma, sino que ya empiezan a haber otros conflictos, ¿ya? Rivalidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, el problema de la Iglesia Católica y el derecho a voto, ¿ya? Y acuérdense que la Constitución de 1833 se le llamó la Constitución autoritaria, ¿ya? Entonces, y esas se mantuvieron por mucho tiempo, se hicieron algunas reformas, muy pocas, pero los liberales cuando llegan al poder ven digamos, su oportunidad de hacer reformas, ¿ya? De hacer cambios a esta Constitución. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo primero, disminuir ese autoritarismo. Entonces, ¿qué hacen? Disminuyen el poder del Ejecutivo. O sea, disminuyen las atribuciones del presidente de la República. Ya no tiene tantas atribuciones. ¿Ya? Y algo bien importante, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que hubo 3 presidentes en un periodo de 30 años? ¿Por qué? Porque eran presidentes por 5 años y podían ser reelegidos para el periodo inmediato, ya posterior. Entonces, ¿qué hacen los liberales? Prohíben la reelección inmediata. O sea, los presidentes ya no se van a elegir 5 años y después otros 5 años más, sino que los 5 años que les corresponde solamente. ¿Ya?
Algo que se mantiene hasta ahora. Acuérdense que en Chile los presidentes no tienen reelección para el periodo siguiente, ¿ya? O sea, dos periodos no gobiernan los presidentes en Chile, 2 periodos consecutivos o seguidos, ¿ya? Ahora, otro cambio que hicieron, otra reforma que hicieron fue la llamada incompatibilidad parlamentaria. ¿Qué significó esto? Que impedía a empleados nombrados por el presidente obtener un cargo parlamentario. La única excepción eran los ministros, ¿ya? Es decir, una persona que había tenido un cargo en el gobierno, con la excepción de ser ministro, no podía llegar a un cargo parlamentario, o sea, un cargo en el Congreso, ¿ya? Entonces aquí se hizo disminución, bien importante, disminución de las atribuciones del presidente o del Ejecutivo, prohibir la reelección inmediata y la incompatibilidad parlamentaria de algunos cargos. Incompatibilidad significa que uno no puede hacer 2 cargos al mismo tiempo, o salirse de uno y obtener un cargo inmediatamente en el caso parlamentario. Eso es incompatible, no puedes hacerse por la ley, ¿ya? Ahora, por un lado, el Parlamento, digamos, o los liberales, mejor dicho, que disminuyeron las atribuciones del presidente, ¿ya? Pero ampliaron las facultades del Poder Legislativo. ¿Cómo se notaba estas facultades? ¿Cómo se notó que se ampliaron estas facultades? Primero, se habla de la inexistencia de la clausura del debate. ¿Qué significa? Eh, que nosotros sabemos que los parlamentarios, senadores, diputados, discuten los proyectos de ley. No se aprueban sin haberlos discutido, hay que leerlos, discutirlos y hacer todo el análisis que corresponde a los proyectos de ley. Eso significa que se llama debate. Entonces, aquí los proyectos de ley solo estaban aprobados cuando los parlamentarios consideraban resuelta la discusión, ¿ya? Y entonces, muchas veces no había un fin del debate, no se establecía un límite, sino que aquí las discusiones se extendían largamente y muchas veces se retardaba la aprobación o simplemente no se aprobaba nada, ¿ya? Entonces, no había una clausura del debate. En la actualidad, ¿qué es lo que pasa? Se discuten los proyectos de ley, se establece un día de votación, los parlamentarios tienen que votar, plantear digamos, sus posiciones respecto del proyecto de ley, pero hay un periodo en que hay que votar y se tiene que aprobar o rechazar esa ley, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, hay un fin del debate, hay una clausura del debate, no pueden estar discutiendo una ley eternamente. Entonces, ¿qué es lo que le permitía esto a los parlamentarios? Alargar, retardar las discusiones de muchas leyes que enviaba, en este caso, el presidente, ¿ya? Otra forma eran las llamadas interpelaciones ministeriales, ¿ya? Entonces, una de las funciones del Congreso era fiscalizar al Poder Ejecutivo, ¿ya? Y lo hacía ¿cómo? Fiscalizar significa ver, vigilar, llevar ahí, qué es lo que hace el Ejecutivo, si lo que hace está de acuerdo con la ley o no. Entonces, había una forma que eran las interpelaciones, ¿ya? ¿Y qué significa la interpelación? Significa que un ministro, por ejemplo, era interpelado. ¿Qué significa esto? Era llamado a el Congreso a rendir cuentas, es decir, a explicar lo que estaba realizándose o a responder a las preguntas que en este caso el Parlamento le hacía, ¿ya? Eso es una interpelación. Ahora, esto muchas veces se traducía en que se le exigía o se le pedía directa o indirectamente la renuncia del ministro, ¿ya? Ahora, esto también provocaba que los ministros, en solidaridad, el resto de los ministros renunciaban, ¿ya? Por lo tanto, renunciaba todo el gabinete, digamos, todos los ministros. Dígame, Catalina. Pero no era rotativo así como los presidentes cada 4 años. Es que aquí la rotativa se refiere no a un periodo tan largo, sino que lo- los ministros eran cambiados constantemente. ¿Por qué? Porque renunciaban.
Y el resto del gabinete, el resto de los ministros también renunciaban. Por eso se habla de una rotativa ministerial. Hubo presidentes que tuvieron varios gabinetes, 17 gabinetes, imagínate, gobernaban en este caso 5 años y cambiaban los ministros más de una vez, ¿se fijan? Y se supone que los ministros son gente de confianza que el presidente nombra y que eso, al cambiar tantos ministros, le provoca inestabilidad a los gobiernos también. Imagínense un presidente que prácticamente se ve obligado a cambiar los ministros constantemente. Por eso se habla de una rotativa ministerial, un cambio constante de ministros. ¿Ya? Entonces, eso, eh, a través de la interpelación, el Congreso también entonces tenía, ¿cómo decirle?, el poder en sus manos. ¿Por qué? Porque el presidente muchas veces se veía imposibilitado de gobernar, porque los ministros le eran interpelados, tenían que ir al Congreso a dar las explicaciones, y esto provocaba muchas veces la renuncia del ministro, y los otros ministros también renunciaban y se producía esta rotativa ministerial, rotativa, ir cambiando, rotando constantemente, ¿ya? Entonces, eso más que nada. Entonces, ¿esto qué era? Para controlar, en este caso, al poder del presidente. Otra forma que tiene que ver mucho con la primera es el retraso en la aprobación de leyes periódicas. Las leyes periódicas son aquellas que se tenían que hacer o aprobar anualmente. ¿Por qué? Porque son aquellas que otorgan recursos o financiamiento. Por ejemplo, para el presupuesto del gasto público, o sea, los gastos, qué presupuesto había para los gastos del año siguiente, cómo se iban a financiar las Fuerzas Armadas, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Eh, las contribuciones o los impuestos, cómo se iban a fijar. Entonces, esas leyes todos los años tenían que fijarse, ¿ya? Si no llegaban a un acuerdo, se aplicaba lo aprobado el año anterior, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba en el Congreso? Se atrasaba la aprobación de estas leyes periódicas, ¿ya? Se atrasaban. Entonces, muchas veces lo hacía el Congreso para presionar al Ejecutivo, ¿ya? Eh, entonces, aquí también, por un lado, se quitaron atribuciones al presidente o al Ejecutivo y se le dieron varias formas en que el, el Parlamento o el Congreso, que es el legislativo, controlaba, frenaba, las palabras que podemos utilizar, todo lo que el presidente podía hacer a través de las interpelaciones, a través de no tener un fin de la clausura del debate eh, y retrasar, por ejemplo, las leyes periódicas. ¿Ya? Acuérdense, las leyes periódicas son estas leyes que requieren la aprobación todos los años, ¿sí? Porque hay que cambiar de donde todo lo que implica gastos. En general, los países, de hecho, en la actualidad en Chile también se envían leyes de presupuesto a final de año y el presupuesto es qué gastos se tienen destinados para el año siguiente y cómo se van a financiar. Entonces, eso requiere de una aprobación. O por último, si no se está de acuerdo, decir, ya, esto hay que hacer estos cambios, etcétera, y llegar a acuerdos, de eso se trata. Pero aquí se retrasaban todas estas leyes. Entonces, a través de todos estos instrumentos, a rechazar las leyes periódicas, no tener fin del debate, las interpelaciones, ¿qué es lo que hacía el Poder Legislativo o el Congreso? Frenaba, impedía muchas veces la labor de los gobiernos, ¿ya? Entonces, aquí es eso por un lado. Ahora, lo otro, se hicieron muchos cambios, ¿ya? Muchas leyes, ¿ya? Y se hicieron conocidas como las leyes laicas. ¿Por qué? Porque se planteaba que las instituciones o en general no tenían que estar influenciadas por la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces se hablaba de secularizar estas instituciones, de mantener la iglesia fuera de esto. Entonces, hacer que estas leyes fueran laicas y que no hicieran la diferenciación entre un católico o un creyente o un no creyente. ¿Cuáles fueron las llamadas leyes laicas? La llamada libertad de conciencia, ¿ya?
que fue en 1865, y ¿en qué consistió? Dice, permitió a los no católicos practicar su culto de manera privada. Se mantuvo el catolicismo como religión oficial. O sea, antes no se podía de manera privada. Entonces, ¿qué a los no católicos? Ahora se les permite de manera privada mantener o realizar un culto a aquellos que no eran católicos. Recuerden que a Chile estaban llegando extranjeros que no tenían esta religión. ¿Ya? Muchos ingleses, ¿ya? Anglicanos, por ejemplo, ¿ya? A Valparaíso llegaron muchos, practicaban su credo de manera privada. Sin embargo, se mantuvo en la Constitución, se mantuvo el catolicismo o la religión católica como religión oficial, ¿ya? Pero ya se declaró una libertad de conciencia. Otro cambio, otra llamada ley laica, dice, fin del fuero eclesiástico. El fuero es una especie de protección, ¿ya? Todos los integrantes del clero o de la Iglesia Católica no podían ser juzgados por tribunales civiles. Ellos tenían tribunales eclesiásticos o tribunales que existían dentro de la iglesia, ¿ya? Entonces, el fin del fuero eclesiástico puso fin a esta protección o a esta facultad con que contaba el clero de no ser juzgado por tribunales civiles, como todo el resto de las personas, ¿ya? Aquí ya sí podían ser juzgados. Otra ley laica, la ley de cementerios laicos. ¿En qué consistió? Permitió que las personas sepultaran a sus difuntos en cementerios administrados por el Estado. ¿Por qué? Porque muchas veces los cementerios que existían estaban cerca de las parroquias o dependían de la Iglesia Católica. Por lo tanto, una persona no creyente muchas veces no podía ser sepultada en ese cementerio, ¿ya? Así que eran cementerios administrados por el Estado, ¿ya? El cementerio general, por ejemplo, que es más antiguo y fue creado en tiempos de O'Higgins, ¿sí? Entonces, ahí podían ser sepultados, pero el resto de los cementerios, la mayoría eran cementerios católicos, ¿sí? Entonces, ahí se sepultaban solamente los creyentes, no los no creyentes, ¿ya? Y ahí surgen después otros cementerios ya administrados por el Estado. Y en el caso incluso en nuestro país, hay un cementerio que se llama cementerio católico, está el cementerio general, y en la actualidad hay otro tipo que son los llamados los cementerios parques, en que ya son de administración privada, pero no tienen esa restricción solamente a de una religión o no, ¿ya? En Puente Alto, un caso especial en cuanto a los cementerios, en que hay un cementerio ruso. No sé si alguien se ha fijado, ¿ya? Por la calle Izaguirre, yendo hacia la costa, un cementerio en este caso para la religión ortodoxa, rusa ortodoxa, ya que es como un caso bien especial en Chile y que está aquí en Puente Alto. Ahora, otra ley laica tiene que ver con el matrimonio civil y el registro civil. ¿Por qué? Porque antes no existía el registro civil, en donde a uno le inscriben nacimiento, están ahí, se inscriben también los matrimonios, las defunciones, ¿ya? Ahora en la actualidad, otros trámites más que no lo hacen el registro civil. Antes no. Los nacimientos y las muertes, los matrimonios eran registrados en los llamados registros parroquiales. La iglesia entonces registraba los nacimientos, registraba las muertes, registraba los matrimonios, ¿sí? Se llama registros parroquiales. Antes de que se creara el registro civil, muchas veces uno como historiador tiene que hacer investigaciones, por ejemplo, de la población antes de 1884, eh, tiene que recurrir a los registros parroquiales. Esos son los que se registran. Entonces, aquí ya una institución del Estado, el registro civil, va a registrar esto. Y la ley de matrimonio civil, en que antes los matrimonios válidos eran los matrimonios religiosos. Aquí tiene que hacerse el matrimonio civil. Profe, No es disculpe, solamente válido el religioso. Dígame. como te había dicho que durante la República Liberal se había hecho por el Estado, en la República Conservadora se hizo por la Iglesia, ¿verdad? Así como los nacimientos se registraba todo por la Sí, Iglesia. sí, sí, sí.
Aquí esto cambia, pero 1884. Acuérdate que nosotros estamos hablando de un periodo entre 1861 y 1891. Prácticamente a final del periodo liberal se lograron estas leyes laicas. La mayoría de ellas. Fue de a poco. Fíjate en las fechas, yo puse los años nomás, en 1865 una, 1875, 1883 y en 1884, ahí, en este caso, se, se plantean la ley de matrimonio civil y el registro civil. ¿Ya? Antes de eso estaban los registros parroquiales. Cuando digo registros parroquiales se refiere a estos registros que lleva la Iglesia Católica. ¿Ya? En que ahí se registra la gente que nacía, la gente que fallecía, los matrimonios. ¿Sí? Entonces, es importante también que existan el registro civil, porque ahí se permite también llevar la estadística, ¿ya? Por parte del Estado de los nacimientos, de las muertes, en este caso también de los matrimonios, pero de los nacimientos, muertes, es importante también por parte del Estado poder llevar todos estos registros. Acuérdense que también se hacían censos en esa época ya, y también era importante que se llevara toda esta estadística, ¿ya? Que tiene que ver con la población, con la demografía. Entonces, todas estas leyes llamadas leyes laicas, ¿por qué? Porque tratan de alejar, como les digo, la influencia de la Iglesia Católica, ¿ya? A pesar de que se mantuvo hasta 1925, perdón, en la otra constitución se mantuvo la Iglesia como la religión católica. A partir de esa constitución, ahí ya se hace separación entre el Estado y la Iglesia, ¿ya? Entonces es importante todos estos cambios que se hizo en el periodo de los liberales en Chile, ¿ya? Que se lograron todas estas leyes. Ahora, dice, este proceso de leyes laicas va a concluir en 1925. Ahí se hace la otra constitución. Acuérdense que la de 1833 dura hasta 1925. Dice, con la separación constitucional definitiva entre el Estado y la Iglesia Católica y con el fin del patronato en Chile, iniciado durante el periodo colonial. Es decir, el Estado ya no va a tener intervención en lo que tiene que ver con la administración propia de la Iglesia, en este caso, de la Iglesia Católica. Fin del patronato, ¿ya? Eso significa patronato, ya que el Estado tenía autorización, injerencia, poder sobre ciertas situaciones dentro de la Iglesia Católica, que era, por ejemplo, cuando nombraban a alguna persona o influir en alguna decisión, etc. Se pone fin a ese patronato, ¿ya? No sé si hay alguna duda, consulta, chiquillos. Está medio denso, pero No, profe, ninguna. voy por parte, ¿ya? Ahora, también, acuérdense que estamos en un periodo liberal. Por lo tanto, también aumentan las libertades públicas, ¿ya? Los gobiernos liberales tomaron medidas para ampliar las libertades públicas, como por ejemplo, ¿cuáles? La libertad de reunión, de asociación, de imprenta y de enseñanza, que no estaban contempladas en la Constitución de 1833, ¿ya? O sea, haciendo honor a su nombre, los liberales amplían estas libertades que, como dice acá, no estaban en la Constitución de 1833, ¿ya? Entonces aquí es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque estas libertades como la de reunión, de asociación, de imprenta y de enseñanza permiten una mayor, podríamos decir, una mayor diversidad de las ideas políticas o de ideas que quieran manifestarse, ¿ya? Le permiten a la gente también poder reunirse, poder asociarse, a lo mejor formar un partido político, una agrupación, ¿ya? Y a través de la imprenta divulgar estas ideas también, que estaban restringidas en esa época, ¿ya? Ahora, otro punto importante. En 1874 se decretó una nueva ley electoral que dificultó la intervención del Ejecutivo en las elecciones, ¿ya? Ahora, uno dice, pero ¿cómo? El Ejecutivo intervenía en las elecciones, ¿ya? Muchas veces las elecciones en esa época eran, en cierta forma, voy a decir,
diplomáticamente, de cierta forma manejadas, ¿ya? El Ejecutivo, el presidente podía muchas veces intervenir estas elecciones colocando los candidatos que ellos decidían, no se iba a primaria, nada de eso, sino que se decidía quiénes iban de candidato. También, acuérdense que el voto, yo les dije, les he dicho, el voto en Chile en esa época uno podía salir con el voto del local de votación, del lugar donde le tenía que ir a votar, uno salía con el sufragio, con el papel, se iba y después volvía con el voto ya marcado. ¿Se fijan? Entonces, esa también es una forma de intervención electoral, obviamente, ¿ya? ¿Y dónde se hacía esto? Se hacía fundamentalmente en lugares como zonas rurales, en donde el dueño de la hacienda, el dueño del fondo, el patrón, decía cómo tenían que votar, ¿ya? Y el inquilino, el trabajador, lo asumía como algo que tenía que hacer nomás. No entraba en discusiones tampoco. Entonces, también se intervenía, esa es una de las formas de intervenir las elecciones, ¿ves? De manejar los resultados de las elecciones. ¿Ya? Esa es una. Y entonces esta ley trataba de frenar, de dificultar esta intervención. Otra cosa que también hicieron fue ampliar el derecho a voto. ¿Ya? ¿Y cómo lo hicieron? Dice, eliminando el requisito de contar con una profesión, propiedad o ingreso. ¿Se acuerdan que el voto censitario pedía acreditar riqueza, ingresos, aparte de ser hombre, acuérdense, si era casado 21, si era soltero 25 años, sabe leer y escribir, y pedir acreditar riqueza. Entonces, ellos eliminaron este requisito de tener que acreditar riqueza, ingreso, propiedad, una profesión. ¿Ya? Entonces, esto para los liberales iba a provocar un aumento en la gente que iba a votar, por eso se habla de un aumento en el electorado. Aumentarían entonces los que pudieran votar. Sin embargo, siguieron siendo excluidos, o sea, dejados fuera las mujeres, los analfabetos, ¿ya? Que correspondían a un porcentaje bien importante de la población de la época. Acuérdense que saber leer y escribir en esa época era bien difícil. La gente no iba al colegio, a pesar de que se habían en algunos casos obligado a la ley de instrucción primaria, etcétera, que hay varias leyes así que obligaban en cierta forma a la gente a mandar a sus hijos, sobre todo a los colegios públicos, pero eso era algo difícil de hacer. Catalina, te Y escucho. más encima, si dejaban a las mujeres que votaran, gran parte de las mujeres eran También, analfabetas porque también. solamente dejaban que los hombres fueran al colegio. También, exactamente. Aquí ya empiezan después a haber cambios y permiten que las mujeres empiecen a ir a los colegios, empiecen a ir a la educación superior, etcétera, ¿ya? Entonces, pero las primeras mujeres eran como, tenían que ir acompañadas de otra mujer, no podían ir sola, etcétera. Fue bien Y hubo dificultosa un la cosa. presidente, disculpe, hubo un Ujú. presidente que había dejado que la educación primaria fuera gratis, no me acuerdo cuál fue, creo que fue el último presidente que estuvo Sí, de los conservadores, si no me equivoco. sí, sí. Entonces, la educación pública debía ser gratis, ¿por qué? Para la gente tuviera acceso a ir a la educación, a ir a estudiar sin que tener que pagar. Igual en esa época existían los colegios públicos y existían otros colegios que para validarse sus estudios, los particulares, para validarse tenían que dar exámenes en colegios públicos, ¿ya? Para poder validar todo lo que habían hecho. Ahora, lo que nos interesa acá es que los liberales algo hicieron, avanzaron en algo que fue eliminar un requisito para permitir aumentar los votantes o el electorado. Pero, como dijimos, quedaron fuera las mujeres y los analfabetos. Y en esa época son un porcentaje importante. Ahora, las mujeres, recuerden que las mujeres en Chile recién tienen derecho a voto en la mitad del siglo XX. Votan en elecciones municipales y en la primera elección presidencial que votan las mujeres en el año 1952. Y los analfabetos recién pueden votar en Chile en los años 70, una reforma, un cambio que se hizo
en los años 70. Recién pueden votar los analfabetos, ¿ya? En la actualidad nosotros sabemos que esto se ha ampliado, incluso pueden votar las personas, por ejemplo, que tienen dificultad visual, los ciegos, que el voto tiene que ser de una manera, digamos, que les permita a ellos votar, ¿ya? Las personas que tienen alguna discapacidad para moverse, por ejemplo, también pueden ir acompañados por alguien y ellos ahí votan y manifiestan su, digamos, su opinión en el voto, ¿ya? Entonces aquí lo que nosotros tenemos que tener en claro es que este periodo van a asumir los liberales y van a hacer cambios, ¿ya? Cambios bien importantes en lo que es la parte política, social también podemos decir, ¿ya? Y que van a hacer reformas a una constitución bien autoritaria como era la de 1833, ¿ya? Pero sin embargo mantuvieron la misma constitución, le hicieron reformas, ¿ya? Reforma a la constitución y también aprobaron estas leyes, las llamadas leyes laicas, ¿ya? Que van a permitir en cierta forma de a poco ir disminuyendo, podríamos decir, la influencia de la Iglesia Católica, ¿ya? En Chile ya después empiezan a surgir otras iglesias, pero acuérdense que era dominante la Iglesia Católica desde tiempos de la época de la conquista, de la colonia, tenía una influencia muy fuerte, no solamente en la vida pública, política, sino que también en la vida privada de las personas. Entonces todo eso va a ir cambiando, de a poco va a ir cambiando. Nosotros ya estamos hablando de una época en que ya vamos en la segunda mitad del siglo XIX, 1861, 1891. ¿Ya? Entonces, eh, tenemos que darnos cuenta, liberal asociarlo con estos cambios. La conservadora es una época más autoritaria y los nombres nos están ayudando también. Yo siempre les digo, tienen que fijarse en los nombres también de esta. Y aquí tenemos una línea de tiempo en que están algunos de los presidentes que los vamos a ver en la otra clase. Vamos a hacer dos clases respecto de esto. Vamos a ver los presidentes, que lo que hicieron. Aquí son más presidentes, no son tres nomás, ¿ya? Entonces aquí tenemos a los presidentes con algunas reformas constitucionales, ¿ya? Y tenemos a José Joaquín Pérez, Federico Errázuriz Zañartu, Aníbal Pinto, Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda, ¿ya? Y hechos que destacan reformas constitucionales, a la del 33, también está la Guerra del Pacífico, la que hablamos el otro día cuando hablamos del combate naval de Iquique. Aquí acuérdense que va a hacer un cambio territorial en Chile. También tiene que ver esto, dice, finaliza ocupación de la Araucanía, todo este proceso que todavía incluso está vigente con la zona de la Araucanía, ¿ya? Las leyes laicas, las que mencionamos recién nosotros, con cementerio, con registro civil, etc. Y finaliza todo este periodo con una guerra civil. Pero aquí no se van a enfrentar ni conservadores ni liberales. Aquí se van a enfrentar los que apoyaban el poder del presidente o los que apoyaban el poder de, en este caso, el parlamento. Llegan a ese extremo, a haber una guerra civil acá. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir y veamos si hay alguna duda, consulta. ¿Hay alguna duda, consulta? ¿Se pueden ver? Ya, revisa de nuevo, Joseph, lo que me estás preguntando, revísalo porque yo puse